Un minuto. So we can start. They're just getting puja together. Yeah, they always need a moment. It's okay. Srila Prabhupada ki Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Dasatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Dasatarine Sri Krishna Chaitanya Navanika Nanda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta
Jai Jai Nanda. What's the schedule tonight? Oh, kirtan. Comience con poquito kirtan. Maybe poquito más kirtan. Maybe poquito más, poquito más, poquito más. Thank you. Hare Krishna. Edad, is there any way to put it here? No, not possible. Not possible. No. I have an extension over here.
Desire, it is not. Right here. Oh, hold on. Yes, you can follow the very well. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, who's our translator? I'm going to. Oh, okay. The translator is here, hiding. Okay. It seems like all the harmoniums in Ecuador are out of tune. I don't know why. So we'll do the kirtan we did last night because most of those keys are in tune. Vamos a hacer el mismo kirtan de anoche porque las teclas están en No. acopladas. Oh, that's for the harmonium. Wow, Govinda. If you don't know how to play harmonium, just play the black keys. You'll be fine. Si no sabes tocar el armonio, solamente toca con las teclas negras. Igual funciona. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Vachani Visesa Sunyavari Paschati Vasatani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi. I tell you a story first. ¿Les puedo contar una historia primero? When I was in university, Cuando estaba en la universidad, the devotees would chant every day on campus. los devotos cantaban todos los días en el campus. Pretty nice. Era muy lindo. And I was coming to the temple. Y yo iba al templo So whenever they would see me, come. y cada vez que me veían me invitaban. They would drag me into the kirtan. Me dirigían hacia el kirtan. So while I was going to school, I was doing lots of kirtan. Cuando iba a la escuela hacía un montón de kirtan. And it was becoming I was becoming quite purified. Y me estaba purificando. And one day I woke up, maybe after doing kirtan for 6 weeks. Y un día me desperté después de haber hecho kirtan durante 6 semanas. And I realized for the first time in my life, I was following the 4 regulative principles Y me di cuenta de que por primera vez en la vida estaba siguiendo los 4 principios regulativos. without making any effort to follow them. Sin hacer ningún esfuerzo por seguir. It's just the power of the holy name. Ese es el poder del santo nombre.
So sometimes I joke with people. Así que a veces hago chistes con la If they've gente. never chanted, I say, well, you know, I have to warn you. ¿Sabes, Mahatma? I have to warn you. Si es que no, Disclaimer. No disclaimer? ya, si es que nunca has cantado, tengo que hacer un pequeño. You can. Ayer. Tengo que hacer un pequeño. She needs a microphone, not this. Thank you, Mahatma. Now that's right in front of the camera. That's the problem. Ah, So just put it in your hand. ya. Si es que nunca has cantado, voy a hacer una pequeña advertencia. So I joke with people. Hago chistes con la gente. Be careful if you're going to chant, Ten cuidado si es que vas a cantar, because you might start giving up things you didn't really plan on giving up. porque puede ser que empieces a renunciar a cosas que no planeabas renunciar. So then after chanting for 10 weeks, Y después de cantar por 10 semanas, I dropped out of the best public university in the United States. salí de la mejor universidad de los Estados Unidos. So that's my second one. Esa es mi segunda advertencia. If you're a student and you do kirtan every day, Si es que eres un estudiante y haces kirtan todos los días, you might drop out. puede ser que dejes la universidad. But then I tell them, Pero luego les digo, it's not so bad if you drop out. no es tan malo si sales. Steve Jobs dropped out, he did okay. Steve Jobs salió de la universidad y le fue bien. Bill Gates dropped out, he did okay. Bill Gates salió de la universidad y le fue bien. Mark Zuckerberg, he dropped out, he did okay. Mark Zuckerberg salió de la universidad y le fue bien. And I dropped out, I did better than all of them, Y yo salí de la universidad y me fue mejor que todos ellos. I think. Because I got the wealth of love of God. Porque tuve la riqueza del amor de Dios. And all they got was some paper. Y todo lo que ellos recibieron era un poco de They papel. got lots of green paper, but that's about it. También tengo un montón de papel verde, pero Lo siento por Mark Zuckerberg and solamente papel, dinero. No ananda. So I'll try to remember what we did last night. Hare Krishna, Hare Krishna. That's not what we did last night. Because if I'm going to do that. Krishna, Krishna, Hare, Hare. It's too hard. Let's try another one. It's so out of tune. Anyway. I have to remember. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. See the start video. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Brahmananda. Hare. The only purpose of playing the Mridanga is to get people to dance. El único propósito para tocar la mridanga es para que la gente baile. And if they're not dancing, you're doing something wrong. Si es que no estás bailando, estás haciendo algo mal. You remember that. I think. So, Hare Krishna. Entonces, tonight we're going to have a class on faith, keeping faith when things are difficult. La clase de hoy se trata de cómo mantener la fe cuando los tiempos se ponen difíciles. Which is exactly the last topic, which is exactly what we talked about in this morning's class. Es exactamente el tema que tocamos en la clase de la mañana. So I guess we can just take prasadam now. Así que supongo que podemos tomar prashadam ahora. You know, I was thinking that faith, it's not really, shouldn't be a question of things are going good or bad. Faith is beyond that. Estaba pensando que la fe no es algo que debería depender de si las cosas están bien o mal, sino que la fe está más allá de eso. So, but let's talk about faith, just what it is in general. Pero hablemos de lo que es la fe en general. If we say we have faith in something, Si es que decimos que tenemos fe en algo, often what we mean lo que generalmente nos referimos is that, we don't have definite proof with our eyes or our ears, our nose, or tongues like that, but it's something we believe in. It's true. nos referimos a que no necesitamos una prueba de poderlo ver, de poderlo tocar, pero sabemos que es verdad. Like most of us don't know what we were in our last life. Como la mayoría de nosotros que no sabemos quiénes éramos en la vida pasada. And the ones of us who know are probably wrong, Y los que creemos que sabemos seguramente estamos equivocados. but we have no way to know if we're wrong or right, if we do know. Pero no tenemos ninguna manera de saber si estamos con lo correcto o estamos equivocados. But we have faith that there is a past life. Pero tenemos fe en que hay una vida pasada. So that's a belief in something that you can't experiment with. You can logically, philosophically deal with it, but you can't see it. Entonces eso es creer en algo que no podemos lógicamente o filosóficamente explicar porque no lo podemos ver. Someone says, I don't believe in God. Someone says, I do. Algunos dicen yo no creo en Dios, otros dicen yo sí creo. How can either one of them prove it's true? ¿Cómo puede cualquiera de los dos probar que es verdad? Empirically, you can't. Prácticamente no se puede. I mean, unless you're a pure devotee, you can see God. But for the ordinary person, A menos que seas un devoto puro, puedes ver a Dios, pero si es que eres una persona ordinaria, so why does someone not believe in God? ¿por qué alguien no creería en Dios? They say, I have no faith in God. Y dicen, es que no tengo fe en Dios. So, but they do have faith that there's no God. Pero sí tienen fe en que no hay Dios. So in Bhagavad Gita, Krishna says, En el Bhagavad Gita, Krishna he dice, uses this word, Shraddha Maya. él usa, Shraddha Maya. él usa la palabra Shraddha, Maya. Shraddha means faith. Shraddha significa fe. And Maya means full of faith. Y Maya significa lleno de fe. So Krishna said, Krishna said, everybody's full of faith. Krishna dijo, todos estamos llenos de fe. Todo el mundo is full of faith. In something. En algo. Then we learn, or I was actually in a lecture Prabhupada said, Yo estaba de hecho en una lectura donde Prabhupada dijo, if somebody learns about
Bhagavad Gita Si es que alguien aprende acerca del Bhagavad Gita or learns about the devotees, o aprende acerca de los devotos, and he says, oh, Bhagavad Gita is nice. dijo el Bhagavad Gita es bueno, Devotees are nice. los devotos son buenos. Prabhupada said, that's faith. Prabhupada dijo, eso es fe, Appreciation is faith. la apreciación es fe, This is good. esto es bueno. And then Prabhupada said, if they appreciate, their spiritual life starts at that point when they appreciate. Srila Prabhupada dijo, si es que lo aprecian, entonces su vida espiritual comienza en ese punto. That's where it begins. Ahí es donde comienza. And then it continues Y después continúa up to the stage of love, and the faith keeps getting stronger. hasta la etapa del amor y la fe sigue volviéndose más fuerte. So you have material faith and you have spiritual faith. Así que hay una fe material y una fe espiritual. Spiritual faith is, this is how it works. Así es como funciona la fe espiritual. If you want to go up in spiritual life, Si es que quieres avanzar en tu vida espiritual, if you think of we're getting on a spaceship and we're going to the spiritual world. imagínense que se están subiendo a una nave espacial y están yendo al mundo espiritual. And what powers that spaceship to go up? Sorry, Maharaj. What powers the spaceship? ¿Qué le da la fuerza a esa nave espacial para ir hasta el mundo espiritual? Faith. Faith is the engine, La fe es la máquina. because faith takes you to a place that your mind and intellect cannot go. Porque la fe te lleva a un lugar donde tu mente o tu intelecto no te puede llevar. And it takes you to a place where you can begin to understand things your mind and intellect are too limited to understand. Y puedes llegar a un lugar donde empiezas a entender cosas que solo con la mente o el intelecto no puedes entender. So you could say it's a kind of, it's actually said to be Radharani's effulgence. That's what faith is, but that's getting esoteric. Se explica que es la efulgencia de Radharani y eso es en realidad la fe. But you're Russian, right? You like esoteric stuff. Usted es ruso, ¿verdad? A usted le gustan las cosas esotéricas. You be more esoteric. I'm Russian. Yes? Soy alma eterna, no soy ruso. He's a spiritual soul, he's not Russian. I was defeated. I've been defeated. But you didn't answer my question. Me venciste, pero no respondiste mi pregunta. Magia es energía material, no es energía espiritual. Prabhupada Swami explicó que fe real es cuando yo tengo fe que solo cantar Hare Krishna yo puedo tomar a propósito de mi vida. Disculpe para mi español. Prabhupada Swami explained that only chanting, I can take that only chanting as the only goal in my life. Good. As long as you chant good rounds. Si es que As long as canta the buenas chanting is rondas. good. So the idea of faith is it's a means for rising to spiritual levels that could not be achieved through your own endeavor or the functions of your mind and senses. La idea de tener fe es que esto nos ayuda a elevarnos a un lugar donde no llegaríamos solamente con esfuerzos materiales. At one time, Srila Prabhupada blew everyone's mind. You have Spanish for blow your mind? Sí, una vez Srila Prabhupada impresionó a las mentes de todos en una lectura. He said, I know you're all atheists, but there actually is a Krishna. Yo sé que todos son ateos, pero en realidad sí hay un Krishna. In other words, Prabhupada's prying into our mind saying, I know you all doubt that Krishna actually exists as God. En otras palabras, Srila Prabhupada dijo, sé que todos están dudando, pero sí hay un Krishna que es Dios. You kind of see that. One man asked Prabhupada, Un hombre le preguntó a Prabhupada, said, you sometimes have doubts ¿alguna vez usted duda? because ordinary people have doubts. Porque la gente ordinaria sí duda. Prabhupada said, you see all these books? Y Srila Prabhupada le dijo, ¿ves todos estos libros? If I had doubts, how could I write these books? Si yo tuviera dudas acerca de cómo escribir estos libros. I want to relate an experience that many of us had with Prabhupada. Sorry, Maharaj. I want to relate an experience many of us had with Prabhupada. Quieres relatar una historia de una experiencia que mucha gente tuvo con Prabhupada.
The basis of our philosophy, La base de nuestra as filosofía, we all know, como todos sabemos, is aham brahmasmi. is sorry. Yes. I am Brahman, Yo soy el Brahman. spirit, right? So Prabhupada used to preach that a lot. Srila Prabhupada predicaba eso mucho. And so we followed in his footsteps, and we would also say, Entonces, como nosotros seguimos sus pasos, nosotros when we were young devotees, cuando éramos jóvenes devotos, every class, cada clase we would say, decíamos, you're not the body, tú no eres el cuerpo, you're not white, tú no eres blanco, you're not black, tú no eres negro, you're not man, no eres hombre, you're not Russian, no eres ruso, you're not woman, no eres mujer, you're pure spirit soul, eres un alma espiritual pura, part and parcel of Krishna, una partecita de Krishna, eternally a servant. su sirviente eterno. Every class. Cada clase. We heard it so many times. As soon as someone would say, Y lo escuchamos tantas veces que ya nos aburrimos. I've heard that 1,000 times. Lo he escuchado 1000 veces. Mrigana, when you were a young devotee, como este? Every class. Not the body, spiritual. Cuando eres un devoto joven como él, cada clase Más o escuchas, no menos. eres del cuerpo, eres del alma espiritual. So then, we all fall asleep because we've heard it so many times. Entonces siempre nos quedábamos dormidos porque lo escuchamos tantas veces. Or start twiddling our thumbs like we're bored. Empezábamos a aburrirnos y a jugar con los manos. And then Prabhupada would say, Después Prabhupada decía, I am not the body. yo no soy el cuerpo, I am pure spirit soul. soy un alma espiritual pura. And the whole room would shake and every devotee be like, ah. Y toda la habitación temblaba. ¿Por qué? Guay. Because that was coming from realization. Porque eso venía desde una realización de Yeah. So when you have faith, cuando tienes fe, faith, Fe. when you have faith and you speak, you share your faith, cuando tienes fe y compartes y hablas desde tu fe, and the people who are hearing you, people around you, their faith goes up. y la gente que te escucha y está alrededor tuyo, también su fe se empieza a elevar. Now, I'll tell you another conversation. Ahora les voy a contar otra conversación. You may know that Prabhupada used to walk on the beach and have conversations about science. Quizás saben que Prabhupada le gustaba caminar por la playa y tener conversaciones acerca de la ciencia. So what the devotees would do is they would play the part of atheistic scientists. Lo que hacían era que los devotos jugaban a ser científicos ateos. Prabhupada, the world just exploded from nothing. Y le decían, Prabhupada, el mundo solamente explotó de la nada. And the first single cell amoeba developed and gradually life developed from fish and onward, and now here we are. Y la primera célula de la nada empezó de la nada a evolucionar y de repente aquí estamos. So they'd have discussions like that. Y tenían discusiones como esa. And then Prabhupada would give answers to everything. Y Prabhupada tenía una respuesta para todo. And some of the arguments the devotees gave were ridiculous. Y algunos de los argumentos que los devotos daban eran ridículos. So they were just the arguments that scientists were giving. Pero eran solamente los argumentos que los And científicos daban. sometimes Prabhupada would hear these arguments, and he didn't say this, but he'd think, these are so stupid. Y a veces Prabhupada escuchaba esos argumentos y no los decía, pero de seguro pensaba, And ellos when- son tan tontos. And when the argument was really stupid, Y cuando el argumento era muy tonto, he would say, then I kick on your face with boot. Because I can't talk to you. You're saying things that are too stupid. Hare Krishna. There's nothing to say, but just stop you. he would kick in their face with one. He said, someone would say, like something, what would they say? Yeah, they'd say something really illogical. Ellos decían algo muy ilógico. We haven't created life yet, but we will in the future. No sabemos todavía cómo crear la vida, pero en el futuro sí sabremos. Yeah, I'm gonna fly to the moon in the future, just trust me. Y él les decía, yo voy a volar a la luna en el futuro. And next time I solamente visit confía. Ecuador, I'm gonna have a bigger company than Amazon.
Y la próxima vez que yo visite el Ecuador voy a tener una compañía más Not only grande que that, jamás. my hair's going to grow back. Y, y más que eso, mi pelo va a volver a crecer. Yes. And so Prabhupada would say, then I kick on your face with boot because it's ridiculous. Entonces Prabhupada decía, voy a golpearte en la cara con So after one of these arguments, morning walks, back and forth. Y siempre discutían de esta manera todas las mañanas, a la ida y al regreso. Then Prabhupada stopped. Prabhupada dejó de hacerlo. He said, actually, it's simply a matter of faith. De hecho, es solamente un hecho de fe. If I say in the beginning of the creation, there was an explosion, Si es que yo digo que al principio de la creación hubo una explosión, you ask me, oh, you were there. You saw it? tú puedes preguntarme, ¿tú estuviste ahí, tú lo viste? No, I wasn't there. I didn't see it. No, yo no estaba ahí, yo no lo vi. But I have, papers by PhDs, Pero tengo documentos de PhDs how it all happened. de cómo todo eso pasó. And so Prabhupada said, it's very simple. Entonces Prabhupada decía, es muy simple. It's just a question of where your faith is. Esta es una pregunta de dónde viene tu fe. Do you want to put your faith in the Vedas or do you want to put your faith in other sources? ¿Quieres poner tu fe en los Vedas o quieres poner tu fe en otras fuentes? At one time, Después, una vez, there was something very unusual things are in the Bhagavatam. hay muchas cosas inusuales en el Bhagavatam. They describe things that our eyes cannot see, but they exist on subtle levels. El Bhagavatam describe cosas que nuestros ojos no pueden ver, pero que existen en niveles sutiles, Which we will be able to see when we are purified. que podríamos ver nosotros cuando nos purifiquemos. Because right now we're just seeing on this dimension. Porque solamente, ahora estamos solamente viendo en esta dimensión. So in class, the devotee raises her hand, asks a question about Una vez un devoto alzó la mano y hizo una pregunta en clase something which is described in the Bhagavatam de algo que está descrito en el Bhagavatam, about the sun god. acerca del Dios del Sol. Yeah, something unbelievable about the sun god and the sun god's chariot. Acerca de algo increíble acerca del Dios del Sol y del carruaje del Dios del Sol. Kind of like how Prabhupada, how does that work? A sun god's chariot. How does that work? Alguien preguntó, Prabhupada, ¿cómo eso funciona? Un carruaje del Dios del Sol. And Prabhupada said, why are you asking that question? Y Prabhupada le dijo, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? And she said, well, it's really difficult to believe that. Y ella dijo, es que es muy difícil de creer en eso. And Prabhupada said, what do you know? Y Prabhupada le dijo, ¿y tú qué sabes? Where have you been ¿Dónde has estado in this universe? de este universo? Very little, tiny, tiny, tiny. En un lugar muy, muy, muy pequeñito. I haven't even been out of Cuenca. Ni siquiera he salido de Cuenca. There are other cities. Nobody told me. Hay otras ciudades, nadie me contó. So he's trying to point out there's a big universe out there. Hay un gran universo allá afuera. And there's so many things you cannot see, you cannot know about. Y hay muchas cosas que uno no puede ver y que no puede conocer. But if you hear from those who have higher, more pure consciousness, who have seen it, they can describe it. Pero si es que escuchas de ellos que tienen una conciencia más elevada, quienes lo han visto, entonces ahí puedes entender. So Prabhupada was just explaining to this girl, you have no reason not to believe this because you have very little experience. Entonces Prabhupada le explicaba a esta chica que no tiene motivo por el cual no creer en esto, porque su experiencia es demasiado pequeña. Jiva Goswami has written many commentaries on the Shastras, Jiva Goswami ha escrito muchos comentarios acerca de los the Shastras. scriptures. And he lived about 500 years ago. Él vivió hace 500 años And in India, he was considered the greatest philosopher. y en India estaba considerado el filósofo más grande. So he commented on so many of the stories of Krishna and what they meant. Entonces él Yeah. comentó acerca de tantas historias de Krishna y a qué se referían. So Prabhupada was addressing the argument that people say all those stories are mythology. Entonces Prabhupada estaba comentando acerca de cómo la gente decía que estas historias son mitología. Sounds like it. Suena como mitología. Incredible things happening. Hay cosas increíbles que suceden. Interplanetary travel.
en viajes interplanetarios. Yeah, so many amazing things. Tantas cosas increíbles. Huh. I forgot what I was saying. Me olvidé de qué estaba That diciendo. means I'm tired. What was the last thing I said? Okay, this is a test, everyone. What was the last thing I said? ¿Qué es lo último que dijo? La devota que estaba hablando de la carroza de fuego. The devotee was asking about the sun god. No, much after that. Finish with the Sangha. Now we're on to Amazing things happening in the world. No podemos entender cosas tan grandes We como cannot understand. planetas, universos. oh yeah, yeah. This only happens when I'm tired. Solo me pasa cuando estoy I'm cansada. not getting old, don't worry. No me estoy Well, I envejeciendo. am getting old, but my mind still works. Sí me estoy envejeciendo, pero mi mente todavía funciona. So the Srimad Bhagavatam was compiled by Vyasadeva, El Srimad Bhagavatam fue compilado por Vyasa, very elevated soul. un alma muy elevada. And the Srimad Bhagavatam describes conversations between very elevated souls. Y el Srimad Bhagavatam describe conversaciones entre devotos muy elevados. Yes. And then Jiva Goswami and other great acharyas, spiritual masters, comment on all those stories. Jiva Goswami y otros acharyas muy elevados comentan acerca de estas historias. And people say it's all mythology. Y la gente dice, todo es mitología. So the greatest philosopher in India El filósofo más grande en India has nothing better to do than read mythology stories. no tiene nada mejor que hacer que leer historias But- mitológicas. But the point is, he's not saying it's mythology. El punto es que él no está diciendo que es mitología. All the greatest acharyas, gurus, they're not saying it's Todos mythology. los maestros y los grandes acharyas nunca mencionan que es So- mitología. So the point is, El el punto es, punto es. I was once walking down the street and a man and a woman were arguing, una vez estaba caminando por la calle y un hombre y una mujer estaban and I discutiendo overheard them. y escuché lo que estaban diciendo. And the man said, the point is, El hombre dijo, el punto es, and the woman said, the point is you have no point. y la mujer dijo, el punto es que no tienes ningún punto. Your wife ever say that to you? ¿Alguna vez su esposa le dijo eso? We won't embarrass you. She would never say that to you. Nunca diría eso. So the point is, there's a lot going on out there El punto es que hay muchas cosas sucediendo that we afuera don't have the purity of consciousness to see or understand. y no tenemos la pureza de conciencia como para verlo o entenderlo. But that understanding comes to us from those who actually have the purity to understand it. Pero ese entendimiento viene a nosotros gracias a las almas elevadas que sí pueden entender. And faith is a spiritual practice which purifies you and uplifts you so that you can understand these things. Y la fe, sorry, Maharaj, que no- Faith is a spiritual practice la fe es una práctica espiritual que nos ayuda a, which purifies us, que nos purifica enables us y nos permite to understand these things. entender estas cosas. Another story. Otra historia. You like stories? Yeah. ¿Les gustan las historias? You forget everything I say, but you'll remember the stories. Right? Pueden olvidar todo lo que digo, pero recuerdan estas That's okay. historias. That's why we have we have recorders, Es por eso que tenemos grabadores, so you can remember. para poder recordar. 1970, En 1970, I was a new devotee. yo era un devoto nuevo. Prabhupada had come out with a book called Nectar of Devotion. Y Prabhupada tenía un libro que se llamaba El Néctar de la Devoción. Some of you have read that book. Algunos de ustedes han leído ese libro. So the book is it describes practical application of spiritual practice. Ese libro describe aplicaciones prácticas de la vida espiritual. Then it gets to a point where it's describing what is called rasa tattva, or different relationships with Krishna. Y en algún punto llega a describir lo que significa el rasa tattva o las diferentes relaciones con Krishna. Which is, even Albert Einstein couldn't understand it. Lo cual es súper complicado de comprender, incluso Einstein no lo entendería, No, not even close. ni un poquito. So
You know, Prabhupada told us to read this book every day. Y Prabhupada nos pidió que leamos este libro cada día. So we were reading it every day, but we came to this point where we didn't understand anything we were reading. Entonces leíamos cada día, pero no entendíamos nada de lo que estábamos leyendo. So we're thinking maybe we shouldn't read it and just go back to the beginning. Quizás no deberíamos leerlo y empezar todo desde el principio. So we wrote to Prabhupada. Y le escribimos a Said, you Prabhupada. know, well, you know, up to chapter 13, it's okay, but when we got beyond that, I forget, maybe it's 13, 14. We didn't understand anything. This is really like transcendentally esoteric. Entonces le escribieron a Prabhupada diciendo que entienden un poco hasta el capítulo 13 o 14, pero que después de eso es muy complicado y esotérico. And Prabhupada said, just read it. Y Prabhupada dijo, solamente léanlo. If you don't understand it, just keep reading it. Y si no entienden, sigan leyendo. If you don't understand it, just keep reading it. Y si no lo entienden, solo sigan And leyendo. un día, presto, Y un día, voila, voilà, ici, aquí, you understand. lo van a entender. Read it with faith that this is a reality. Léanlo con fe de que esto es una realidad. The other day I was listening to some very esoteric understandings of relationships with Krishna. El otro día estaba leyendo acerca de algo muy esotérico que hablaba de las relaciones con Krishna. And the more I heard, the less I understood. Y mientras más escuchaba, menos entendía. But I did understand one thing. Pero sí entendí una cosa. I understood that I didn't understand. Entendí que no entendía nada. And I have some ways to go to understand. Y que hay maneras en las que puedo ir a Because y entender. things are happening on a spiritual level, unlike anything on this level. Y porque las cosas están pasando en un nivel espiritual y no en este nivel And we have material. no experience. Y no hemos experimentado eso. So faith is an essential element of spiritual practice. Entonces la fe es una parte esencial de la práctica espiritual. How do we strengthen faith? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo fortalecemos la fe? Sometimes it's said by studying philosophy, your faith will grow. A veces se dice que estudiando filosofía tu fe va a crecer. Sometimes it's said by associating with more advanced devotees, your faith will grow. Y otras veces decimos que asociándose con devotos mayores uno va a fortalecer la fe. And of course, both are true. Y claro que ambos son verdad. But sometimes the best way to increase faith Pero a veces la mejor manera de aumentar nuestra fe is to do something es haciendo algo you're afraid to do. que te da miedo de hacer. I don't have faith I can do this. No tengo fe de que pueda hacer esto. You ever feel like that? ¿Se han sentido así alguna vez? And when you do it, that's how you get the faith. Y después cuando ya lo haces, así es como obtienes la fe. It's an experience. Es una experiencia. If you sit on the sidelines, you may not develop faith, the faith you need. But if you go out and do it, you'll see how Krishna helps you. Si es que no te atreves, no vas a tener el chance de incrementar tu fe, pero si es que te lanzas y lo intentas, tu fe va a incrementar. I'm afraid to do this. Tengo miedo de hacer esto. How can I get the faith to do it? ¿Cómo puedo obtener la fe para hacerlo? Easy. Fácil. Just do it. Solo hazlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Sometimes there's no other way. A veces no hay otra manera. You actually have to do it and see that Krishna helped you. Solo tienes que hacerlo y ver cómo Krishna te ayuda. But I don't want to surrender. Pero yo no me quiero rendir. I'm afraid. Tengo miedo. What if Krishna takes all my money away ¿Qué pasa si Krishna me quita todo mi dinero? and sends me to the South Pole to shovel snow in the new temple in Chile? Y me envía al polo sur, solo en la nieve o al nuevo templo de Chile, Where it's dark in the winter, 25 hours a day. donde es oscuro invierno por 24 horas al día. Surrender is the most beautiful thing, Rendirse es la cosa más hermosa, the sweetest thing. la cosa más dulce. Dulce. How will you know? ¿Cómo podríamos saber? I'm afraid.
Tengo miedo de rendirme. How will you know? ¿Cómo sabría? Take the next step, see what happens. Da el siguiente paso y ve qué pasa. Once you make that step, you'll experience Krishna is there to help you, protect you, guide you. Una vez que das ese paso, vas a sentir como Krishna está ahí para guiarte y protegerte. Faith develops. Y la fe se empieza a desarrollar. Sometimes, in some situations, it's the only way you will develop faith. A veces, en algunas situaciones, es la única manera en la que obtenemos fe. Anyone have that experience? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? Yes. Yeah. I can't do it. No puedo hacer esto. Just go do it. Solo anda y hazlo. Don't worry, just do it. No te preocupes, solo hazlo. See what happens. Y ve qué pasa. You'd be surprised Vas a sorprenderte. how much help you'll get from Krishna. Cuánta ayuda vas a obtener de Krishna. Now, I think the real aim of this class was to help us keep faith when there's every reason in the world for it to not have faith. Creo que el verdadero propósito de esta clase es ayudarnos a tener fe. I became a devotee. Me hice un devoto. I sprained my ankle. Me torcí el tobillo. My hair fell out. Mi pelo se cayó. My wife left me. Mi esposa me dejó. Somebody robbed my house. Alguien robó mi casa. And you want me to have faith in Krishna ¿Y quieres que yo tenga fe en Krishna? in times? How do we maintain faith? ¿Cómo mantenemos la fe? It's important. Do I believe what Krishna says in Bhagavad Gita? Yo creo en lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita. Well, now Krishna's testing you. Krishna te pone a prueba. Krishna's looking at you, Krishna te mira and you have this beautiful opportunity y tú tienes esta bella oportunidad to show Krishna para mostrarle you're not going to give up, que no te vas a rendir that you believe in him. y que crees en él. Or you can show Krishna that you lack faith. O puedes mostrarle a Krishna que no tiene suficiente fe. I don't know if you know this, Sé que ustedes saben, but when Prabhupada was first in America, pero cuando Prabhupada primero llegó por primera vez a América, some days he didn't have enough to eat and he went to sleep hungry. algunas Did you know veces él no tenía suficiente comida y se quedaba con hambre. He had hunger pains, he couldn't sleep. Tenía tanta hambre que no podía dormir. When Prabhupada first renounced his family, he got knocked over by a bull. No Knocked pudo. out, yeah, gored, a bull ran into him and knocked him over. Cuando Prabhupada renunció a su familia, un toro le lastimó, le golpeó. When Prabhupada was first in America, he was living with some hippies and they stole his typewriter, his manuscripts, threw everything out of the house. Cuando Prabhupada estaba viviendo en América, los primeros días vivía con hippies que le robaron su máquina de escribir y todos sus libros y sus pertenencias. Big test of faith. Huh? Es una gran prueba de fe. Prabhupada's only doubt was he was just wondering, Krishna, what are you doing? He wasn't clear. La única Didn't doubt Krishna, just wondering, what are you doing? La única duda que Prabhupada tenía era qué está haciendo Krishna con él. No dudaba de Krishna, sino de qué está haciendo con él. So all of us are going to run into some tests, Todos nosotros vamos a tener que atravesar algunas pruebas. and Krishna puts those tests for us. Y Krishna nos pone esas pruebas para nosotros. And two things are going to happen. Y dos cosas pueden pasar. We're going to pass it or we're going to fail it. Vamos a pasar las pruebas o fallar las pruebas. But I always think Lo que yo siempre pienso when the test comes, cuando viene una prueba, okay, Krishna, you want to see what I'm made of.
Ok, Krishna, tú quieres ver de qué estoy Oh, hecho. yeah, you give all those great classes telling everybody what to do. Okay, let's check you out now. Krishna dice, entonces tú das todas esas clases diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer. Ahora vamos a ver cómo estás tú. Yeah. So, all I can say is what Prabhupada told me. Lo único que puedo decir es lo que Prabhupada me dijo a mí. He said, when things get difficult, Él dijo que cuando las cosas se ponen difíciles, pray to Krishna for strength. le reces a Dios para que te dé fuerza, Pray for guidance. para que te dé una guía. That should be the natural first thing we go to. Esa debería ser la primera cosa que hacemos naturalmente. Krishna, I can't do this. Krishna, no puedo hacer esto. We put our hands up in the air. Ponemos nuestras manos arriba hacia el cielo. And this is exactly what Prabhupada told me. Eso es exactamente lo que Prabhupada me dijo. He said, unless you should feel, unless Krishna helps you, you will be a failure. Deberías sentir que a menos que Krishna te ayude, tú no lo vas a lograr. And you should pray to Krishna, please help me. I can't do this. Y puedes rezarle a Krishna, por favor ayúdame, yo no puedo hacer And eso. we're all going to be in situations like that someday. Todos vamos a estar algún día en situaciones como esta. Or we're going to be asked to do service and we're going to say, I can't do it. O nos van a pedir que hagamos algún servicio y vamos a decir, no puedo hacer. Once I took on a service which I thought was going to be challenging. I knew it was going to be challenging. Una vez empecé a hacer un servicio que sabía que iba a ser muy demandante, And I knew that Prabhupada wanted it. pero sabía que Prabhupada quería eso. So I had a little talk with Krishna. Así que yo hablé un poco con Krishna I said, okay, Krishna, I'll do it. y le dije, Krishna, lo voy a hacer, But provided we do it together. pero necesito que lo hagamos juntos, Because if I do it on my own, could be a mess. porque si me dejas solo va a ser So- todo un caos. I made a deal. I said, I'm willing to do this, but you have to help me. Hice un trato con él, le dije, voy a hacer esto, pero tienes que ayudarme. And then I took the plunge. Y yo took the survival. Plunge. Y después di el salto. And so many times he saved me. Y tantas veces Krishna me salvó. There was one time Una vez I was doing my world travels estaba viajando por el mundo and I had poquito dinero. y tenía poquito dinero. You know, poquito dinero. You know what it's like to have poquito dinero? Well, I had less than poquito. It was minus poquito. Tenía menos que poquito. And I was on my way to India with minus poquito dinero, Y estaba viajando a India con menos poquito dinero. which is not a problem if you're a single man. Lo cual no es un problema si es que eres un hombre soltero. You live anywhere. You don't need much. Tú puedes vivir donde sea, no necesitas mucho. But I had a family. Pero yo tengo una familia. And if you have a family, you have to have money. Y si tienes una familia, tienes que tener dinero. And I flew into this country to preach with no dinero. Y volé hasta este país para predicar sin dinero. Only a ticket to India. Solo el ticket a India. And I hadn't been with my family for months. And I didn't want to fly in and say, hello, goodbye. I have to go out and get some money to pay the rent. Y yo no quería llegar y decirles, hola, pero chao, ya me voy a conseguir dinero para pagar la renta. And when I left that country, they gave me a donation, which actually was enough money to live for 6 months. Y cuando dejé ese país me dieron una donación que de hecho era suficiente dinero para vivir por 6 meses. And that was not the first time that happened. Y esa no fue la primera vez que pasó And eso. I'll explain why that happened. Y les explico por qué pasó eso. Because at a certain point in my life, En cierto punto de mi vida I had a conversation with Krishna. tuve una conversación con And I Krishna. said, Krishna, I think I should dedicate my life solely and wholly to giving people Krishna consciousness. Le dije, Krishna, creo que voy a dedicar mi vida completamente a darle a la gente la conciencia de Krishna. And if I do that, I think you should pay the bills. Because I don't have time to work now to pay the bills. Y le dije, y si es que yo hago eso, entonces tú te tienes que encargar de pagar las cuentas, porque Wow. yo ya no tengo tiempo para pagar las cuentas. Not exactly like that, but something like that. No exactamente así, pero algo como eso. Said Krishna, I'm going to do this.
Le dije, Krishna, voy a hacer esto, I'm totally dependent on you. pero dependo 100% de ti. And this is another true story. Esta es otra historia In verdadera. another country, En otro país, because I was living in India, so I would always be going back to India every year. como vivía en India, cada año tenía que regresar ahí. Another time I was going back to India. En otra ocasión estaba regresando a India No tengo dinero. y no tenía dinero. No hay nada. That's what people say when I give them a book and I ask for a donation. Eso es lo que la gente dice cuando les doy un libro y les pido una donación. No hay nada. I go, I don't believe you. Anyway, I was also flying to India with nothing. Estaba otra vez viajando a India sin nada. I opened my email. Y abro mi It's email. a true story. Es una historia de verdad. You got a PayPal donation. Y me habían hecho una donación por PayPal. $9,992. $9,992. And I didn't even know the devotee who sent it. Y yo ni siquiera conocía al devoto que me hizo la And I donación. wrote him a letter. Y le escribí una carta I said, ¿por qué? y le pregunté por Well, I qué. didn't say por qué. I said, why? He doesn't speak Spanish. I said, why? Le dijo, ¿por qué? He said, I just inherited a lot of money and I really like what you're doing. Y él dijo, es que heredé un poco de dinero y te doné todo eso porque me gusta lo que haces. And this was happening again and again. Y eso empezó a pasar una y otra vez. Before this happened, I actually went into debt. Y antes de que esto pasara, yo estaba en deudas. It wasn't all rosy. No era todo, It was difficult, but era complicado, I managed it. pero lo manejé. But that was Krishna. Pero ese fue Krishna. And so my realization was, Y mi realización fue, Krishna reciprocates with the degree that we depend on him. Krishna reciproca con nosotros en el mismo nivel en el que nosotros dependemos de él. Now, the purpose of this class is not to have everybody quit their jobs El propósito de esta clase no es que todos abandonen sus and start trabajos. traveling the world. Although that's not a bad idea. Tampoco es que se empiecen a viajar por todo el mundo, pero no es una but- mala idea. If you ever ask, I want something and Krishna didn't give it, then my question to you would be, what's your level of faith? Si es que alguna vez le pidieron a Krishna algo y Krishna no les dio, mi pregunta es, ¿cuál es su nivel de fe? And then I had this realization, this is really important. Y después tuve esta realización muy importante. I realized that often when we pray to Krishna for help, we're praying out of fear, not out of faith. Y a veces cuando le rezamos a Krishna por algo, rezamos desde Because- el miedo y no desde la Because if you fe. don't help, it's not finished. Porque si no me ayudas, estoy acabado. You have to help. Tienes que ayudarme. Other than you're devotee, I know you're going to help. En vez de decirle, yo soy tu devoto y sé que me vas a ayudar. And my experience is when you pray with faith that Krishna will help, that's when he helps. And if you pray with fear, you always be scratching your head. Why didn't he reciprocate? Entonces esa es mi realización. Si es que le rezas con fe, él va a reciprocar contigo, pero si rezas con miedo, puedes quedarte rascándote la cabeza y preguntándote por qué no me ayudó. Because one of the symptoms of surrender is that you believe that Krishna will maintain you. Porque uno de los síntomas de rendirse a él es que vas a creer en que él te va a ayudar. It doesn't mean you don't work, No significa que no but it means trabajes, that somehow or other the money will come. pero significa que de una u otra manera el dinero llega. It doesn't matter. No importa, What you do, it'll come. no importa qué hagas, sino que va a llegar el Somehow dinero or other. de una u otra manera. So if you're questioning Krishna's reciprocation, then I would say we all need to question our faith. Si es que estás cuestionándote el nivel en que Dios reciproca contigo, debemos cuestionarnos nuestra fe. Because if you're going to jump off the mountain, Porque si vas a saltar de una montaña, hoping that Krishna is going to catch you, esperando que Krishna te atrape, that's dangerous. eso es peligroso. Jump off the mountain when you know that Krishna is going to catch you. Salta de la montaña cuando sepas que Krishna te va a atrapar. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. So there's time for preguntas. ¿Hay tiempo para preguntas? 5 minutes or 5 preguntas? Oh, you have one. Yeah. Yo
he entendido claro que cómo crecer fe, Krishna explicó en Bhagavad Gita en 4.34 que necesita tomar instrucciones de maestro espiritual, seguir en algunas situaciones en mi vida, como mis promesas, 16 rondas cada día, 4 príncipes, y cuando yo tengo miedo o algunas cosas malas, solo necesita tomar instrucciones de maestro espiritual y seguir adelante. Is that a question or a statement? ¿Es una pregunta o un comentario? Es pregunta, What's the question? solo este bastante para crecer mi fe. Solo seguir instrucciones de maestro espiritual. Is that enough to develop my faith? Follow the instruction of my spiritual master? Yes. I think I told in class this morning. Creo que les dije eso en la clase de esta mañana. Well, I'll tell you a story. Les voy a contar una historia. Otra historia. Otra historia. Tres. Otra. Otra historia. When the devotees first went to India, people would criticize the devotees Cuando los devotos fueron por primera vez a India, la gente les criticaba. because the Western devotees didn't understand Indian culture. Porque los devotos occidentales no entendían la cultura de la India. They actually didn't understand much about Krishna consciousness. They were very young. De hecho, no entendían mucho acerca de la conciencia de Krishna porque eran muy jóvenes. And so some people, Brahmins, maybe Prabhupada's godbrothers, would tell Prabhupada, you know, your disciples are not very cultured. Entonces, algunos hermanos espirituales de Prabhupada y otros brahmanas le decían, bueno, tus discípulos no son muy educados. And Prabhupada said, I know. Y Prabhupada les decía, yo sé. That's not the story. It Esa no es- doesn't end there. Prabhupada said, I know, but Prabhupada decía, yo sé, pero they have faith in me. ellos tienen fe en mí They will do whatever I ask. y ellos harían lo que sea que yo les pida. And then Narayan Maharaj observed that the ISKCON devotees have more faith in their guru than anyone in Gaudiya Math has ever seen before. That's what he said. Y después Narayan Maharaj se dio cuenta de que los devotos de ISKCON tienen mucha más fe. Or Prabhupada's disciples. Los discípulos de Prabhupada tienen mucha más fe que en el grupo de Gaudiya Math. And so Prabhupada saw that as the best qualification. Y Prabhupada vio que esa era la mejor cualidad, They will do whatever I ask que harían cualquier cosa que él pidiera, because they have faith. porque ellos le tenían fe. So Prabhupada is capable of taking anyone back to Godhead who will do whatever he asks. Entonces Prabhupada es capaz de llevar a quien sea de regreso al mundo espiritual si es que hace lo que él pide. Do you know that Bhaktisiddhanta had disciples who doubted him, ¿Sabían que Bhaktisiddhanta tenía discípulos que dudaban de él turned against him, said he was wrong? y que le dieron la espalda y le dijeron que estaba equivocado? In ISKCON, we only had one or two that were En ISKCON solo tuvimos uno o dos crazy enough to doubt Prabhupada. que estaban tan locos como para dudar de Prabhupada, Very rare. pero fue muy raro. That was I think our greatest strength. Y creo que esa era nuestra mayor fortaleza. So yeah, the answer is yes. Así que sí, la respuesta es sí. Gracias. De nada, Prabhu. No problema. Gracias por su pregunta. Su pregunta. No hablo español. Okay, otra pregunta. Sí. Señor Charlie. Hare Krishna. Maharaj Mahatma, es una pregunta muy de actualidad. ¿Tener fe de la mascarilla es dudar del Señor Krishna? Having faith in the mask is doubting Lord Krishna. Well, it's like wearing a seatbelt. Es como usar el cinturón de seguridad. So,
This is an interesting question. Es una pregunta interesante, That's very interesting. muy interesante. But I'll just say a few things. Pero solo voy a decir un par de cosas. We all know that Prahlad Maharaj Todos sabemos que Prahlad was Maharaj given food that had poison in it. le dieron comida que estaba envenenada. Mam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. He offered that. Él le ofreció esa comida a Krishna. Now it's prasadam, Y ahora era prasadam puro. puro. No problema. Se comió sin problema. If we tried that, grande problema. Si es que nosotros intentamos eso, tendríamos un gran problema. Like something like death problema. Algo mortal. Yeah. So that faith was so strong. Esa fe era tan fuerte, That faith is so pure, tan pura, so realized. tan realizada. Faith in prasada, La fe en el prasadam, that it can't be contaminated, de que no podía estar contaminado. that he could eat it. Entonces lo podía comer. But don't try this at home. Pero no intenten esto en casa. So when Prabhupada described this story, Cuando Prabhupada describió esta historia, he said, we cannot do that. dijo, nosotros no podemos hacer eso. And he said, you cannot challenge natural law. Tú no puedes poner a prueba las leyes de la I'm going to naturaleza. the roof and I'm going to jump off the roof. Me voy a subir al techo y voy a saltar del techo. And I have faith Y tengo fe Krishna will protect me. de que Krishna me va a proteger. That's not Krishna consciousness. Eso no es conciencia de Krishna. Krishna consciousness is to use your intelligence. La conciencia de Krishna es usar tu inteligencia. Yeah. So I put on the seatbelt. Probably a good idea. Así que es una buena idea ponerse el cinturón de Mask are seguridad. controversial. Seatbelts are not. La mascarilla es medio controversial, pero el cinturón de seguridad no. Prabhu, why are you wearing a seatbelt? Don't you have faith in Krishna? ¿Por qué estás usando el cinturón de seguridad? ¿No tienes fe en Krishna? Yeah, I do, but I don't have faith in your driving. Sí tengo fe en él, pero no en tu cómo manejas. So it's intelligence. Es inteligencia. Hmm. Yeah. I just heard a joke today. Escuché un chiste hoy. Everybody treats me like God. Todos me tratan como Dios. They ignore me and only call me when they need something. Me ignoran y me llaman cuando tienen algún problema. Otra pregunta. Oh, Krishna. I like to laugh Me gusta reír. because things are so bad. Porque las cosas pueden If I ser don't muy laugh, I malas. might kill somebody. Y si no me río, puedo matar a alguien. Hare Krishna. Any other questions? Otra pregunta. Yes. Sí. Yeah. Sorry for that, but I would like to know if you have ever had contact with a divine being. By what do you mean? Contact. Contact, seeing. Seeing is one way. Seeing a Seeing. divine being. Seeing. I will just say I had contact, but not seeing. Because seeing is one way, but not the only way. My spiritual master said, hearing is better than seeing. I'm going to translate. Oh, yeah. Ella preguntó si es que Maharaj alguna vez ha visto a... ¿Alguien le escuchó? A la divinidad. Entonces Maharaj dijo que ver no tiene solamente una manera y que Prabhupada dijo que escuchar es incluso mejor que ver. Because you may misunderstand what you see, but if you hear from Guru, he will explain exactly what God is. Porque si es que lo ves, puedes malinterpretar lo que ves, pero si es que escuchas de tu maestro espiritual, él va a explicarte qué estás escuchando. Here's something amazingly interesting. Les voy a decir algo muy impresionante. Krishna descended from the spiritual plane to this world and lived here for 125 years. Krishna vino del mundo espiritual y vivió aquí por 125 años. And so many people saw him, Y mucha gente lo vio. and very few actually saw him. Y muy pocos en realidad lo They vieron. just thought, wow, he's cool.
Algunos pensaron, wow, él es He's chévere, beautiful. él es bello, No idea that he's God, pero no tenían idea de que él era Dios, because they didn't have the purity to see, porque ellos no tenían la pureza para didn't verlo, have the consciousness to see. no tenían la conciencia para ver. So they were seeing God, but they were not seeing God. Entonces lo estaban viendo, pero en realidad no lo estaban viendo. So our spiritual master said, start with hearing. Así que nuestro maestro espiritual dijo, Yeah. empiecen por And he gave the escuchar. example, you look in a microscope, and if you're not trained, you don't know what you're seeing, although you're seeing it. Y él dio el ejemplo de que si te dan un microscopio, a pesar de que estás viendo, si no sabes manejarlo, no But- sabes que estás viendo. I've had very deep experiences from chanting, Pero he tenido muchas experiencias profundas Like- cantando, that he was there, no Sí. question. de que no hay pregunta, no hay duda de que él está ahí. And so you know what it's like to experience someone. Así que sabes lo que se siente la experiencia de estar con alguien. Sometimes someone will walk in the room and you'll feel something, you won't even see them. A veces alguien entra a tu habitación y tú sabes que están ahí sin ni siquiera So verlos. it was like that. Fue algo así. And then there was transformation in me. Y después hubo una transformación en mí. But anyway, there's another thing. Hay otra cosa. Otra cosa. Muy importante. Some people want to see God, Algunas personas quieren ver a Dios, but they don't want to serve God. pero no quieren servirlo. They want to see him for their own enjoyment, like watching a movie. Quieren verlo para su propio disfrute, como ver una película. Oh, it would be cool if I could see God. Ay, sería chévere si puedo ver a Dios. And then what are you going to do? ¿Y después qué vas a hacer? I don't know, have pizza, ice cream? No sé, ir a comer pizza o helado. No, service is better. El servicio es mejor And you will see him through service. y tú lo vas a ver a través de tu servicio. Beautiful story. Una bella historia, One historia más. This is an amazing story. una historia muy impresionante, One of my favorite stories. una de mis favoritas. And you can say this was a meeting of God through service. Pues se puede decir que esto fue conocer a Dios a través del servicio. There was a professor Hubo un profesor who came to a great spiritual master, the spiritual master of my spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta. que era discípulo de un gran maestro espiritual, que es el maestro espiritual de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada. He said, I have a question. Le dijo, tengo una pregunta. And Srila Bhaktisiddhanta said, I am busy now, but my disciples are outside doing service. You can ask them. Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo, ahorita estoy ocupado, pero mis discípulos están afuera haciendo servicio y puedes preguntarles a ellos. And so he asked the disciples, he said, can I ask you a question? La persona había dicho, ¿puedo preguntarle algo? They said, yes, but we have to finish the service first. Then we can answer your question. And if you'd like to help, you could help us with this service. Les había preguntado a los discípulos que estaban sirviendo y ellos le dijeron que están ocupados haciendo servicio, entonces que mejor les So- ayude un rato y pregunte después. So this is India, so professors, he's Hindu and he understands the value of spiritual service. Entonces, esto era en India, entonces esta persona entendía el valor del servicio espiritual, So he helps them. así que les ayudó. And then after they finish, they say, you can ask the question now. Y después de que terminaron el servicio, le dijeron, ahora puedes hacer tu pregunta. He said, never mind. Y él dijo, no te preocupes. So then he went back to Bhaktisiddhanta Y volvió donde el maestro Bhaktisiddhanta. and he said, did they answer your question? Y Bhaktisiddhanta Sarasvati le preguntó, ellos te contestaron tu He pregunta. said, the answer came while I was doing service. Y él dijo, la respuesta vino mientras yo estaba haciendo servicio. So Krishna was manifesting Entonces Krishna se estaba manifestando through service. a través del servicio. Is that okay? ¿Está bien? Okay. Anything else? Oh, I forgot to tell you. Me olvidé de decir, My name is Mahatma Das, mi nombre es Mahatma Das and we actually have social media in Spanish. y de hecho tengo una página de redes sociales en español. So if you look up Mahatma Das Spanish, Pueden revisar Mahatma Das de español, something will come up. algo les va a aparecer. And of course, if you speak English, then you'll find
easily. La página se llama La sabiduría de Mahatma, pero si es que saben inglés pueden ya escuchar. And most of the classes I give on Zoom, they're translated in Spanish. Y la mayoría de las clases que dan en Zoom están traducidas de español. HG Mahatma. That's it? HG Mahatma. So we have lots of courses and classes. Ahí tenemos muchos cursos y clases. So you're all welcome. Todos son bienvenidos. You too. Ella también. Okay, so what do we do now? Okay. Oh, question. How are we gonna serve Prasad? Because can they start serving while we're doing questions? Pueden empezar a servir el prashad mientras hacemos preguntas. Is that possible? ¿Es posible eso? Sí. Okay, you can ask your question and we'll continue. Pregunten, hagan su pregunta y ellos continuarán con el prashad. Hare Krishna, buenas noches. Honro su presencia en nuestro momento. Mi pregunta es, reconozco a Krishna como mi Dios. También creo mucho, tengo de cerca propia. Estoy iniciando en esta vida espiritual. You can hear? Pero he leído muchos textos donde Srila Prabhupada habla de Jesús como un grande poeta. Déjeme introducir nada más que luego me olvido ya. So she believes in Krishna as God, but she's also so close to Jesus because she's Catholic. Yes, And she has read lots of texts where Srila Prabhupada talks about Jesus. yes. ¿Cuál es su opinión con respecto a la relación Krishna and Jesus? What's your opinion about the relationship between Krishna and Jesus? From the Vedic perspective, we would say Jesus is what's called Shaktivesh avatar. Desde la perspectiva de los Vedas, diríamos que Jesús es un Shaktivesh avatar. Avatar means one who comes down from a higher plane. Avatar significa alguien que viene a este planeta desde un plano superior. And Shaktivesh means he has special power. Y Shaktivesh significa que tiene un poder especial. It's like part of God is inside of him. Es como si una parte de Dios estuviera adentro de él. So it's like if I give you a lot of money, now you're rich. Es como si yo te doy un montón de dinero, tú ahora eres rico, Although you may just be an ordinary person. a pesar de que solo So- eres una persona ordinaria. I wouldn't say Jesus is ordinary, No diría que But that- Jesús es but ordinario, that divine element pero ese elemento divino is in him, está dentro de él, so he can act like God. así que él puede actuar como Dios. So he's an empowered guru, Él es un maestro empoderado. like that. And Prabhupada said he is our spiritual master. Y Prabhupada dijo que Jesús es nuestro maestro espiritual. So he's great inspiration for our service. Es una gran inspiración para nuestro servicio. My experience is that I couldn't understand the Bible until I read Bhagavad Gita. Su experiencia es que él no podía entender la Biblia hasta que leyó el Bhagavad Gita. It made everything clear. Eso le ayudó a tener todo claro. And Jesus is such an inspiration for tolerance, Y Jesús es una gran inspiración de tolerancia, forgiveness, compassion. del perdón y de la compasión. See? So there's no conflict. No hay conflicto. Is that okay? ¿Está bien? ¿Está bien? Okay. Thanks. Amen. Amen. God bless you. Yeah. You can chant the name of Christ also, Se puede cantar el nombre de Jesús también, because it's pure. porque es puro. Prabhupada, he didn't really care that much what religion one was. He was more concerned that people would develop love for God. A Prabhupada no le importaba mucho de qué religión eran las personas, sino le preocupaba que uno pueda desarrollar amor por Dios. You can be perfect in your religion and not love God.
Puedes ser perfecto en tu religión, pero no tener amor por Dios. So what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto? See? Ustedes. Okay, we say goodbye. Decimos adiós. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. You can start taking prasadam. Pueden empezar a comer We'll continue the discussion. y podemos continuar con la discusión. Vishwarupa. How to heal the damaged faith. How to heal the damaged faith. Whoa. We need 3 more hours. ¿Cómo sanar una fe que está dañada? Well, I can give a principle. Puedo dar un principio. The first place to start is the understanding that the events of the past, the difficult events of the past can have this huge influence on the present. El primer punto para comenzar es que la dificultad de lidiar con el pasado, They can have a huge, events of the past can have a hugely negative influence on the present. el pasado puede tener una gran influencia en el presente. And the more stress and emotional energy from that event, the more it tends to stick in the present. Y mientras más estrés o más estrés de esa situación puede complicar el presente. So where I would start is the understanding of how much that event may be controlling me now. Yo empezaría por pensar en cuánto de ese evento me está controlando ahora. I want to have faith, but I can't because my faith was destroyed. Quiero tener fe, pero no puedo porque en ese momento mi fe fue destruida. So the general wisdom is we have to heal the past event so that it no longer affects the present, so that I can begin putting faith in those who are trustworthy. Entonces deberíamos sanar el pasado para poder tener fe en nuestro futuro, en nuestro presente. So that could mean forgiving. Eso puede significar perdonar, It could mean many things. puede significar muchas cosas. But until that event is healed, it will tend to affect us in the present. Pero hasta que ese evento no sea sanado va a afectar nuestro So presente. maybe we could leave it at that for now. The question is how to heal that event, that relationship, so it's cleaned up in a way that now I can go forward and not be afraid to put faith where I want to put faith. Podemos dejarlo hasta ahí por ahora. Se recomienda sanar ese pasado para que no afecte la fe de nuestro presente. Does that help at all? ¿Eso ayuda? That's stage 1. Ese es el nivel 1. I think also what we see is when we associate with devotees who are strong, También cuando nos asociamos con devotos que son fuertes, it builds faith as well. nos construye mucho la fe. But just because I lost faith in one doesn't mean they're all bad, obviously. Porque el hecho de que haya perdido la fe en uno no significa que todos son malos. And when I was saying sometimes the only way to build faith is through experience. Como dije antes, la única manera de desarrollar la fe es a través de la experiencia. So when you see someone that you're starting to trust, Entonces, cuando ves a alguien en quien empiezas a confiar, building your faith may come from taking that next step and putting trust in that person. desarrollar tu fe significa dar un siguiente paso hacia esa persona And experiencing the care of that person. y experimentar el cuidado de esa persona. And that begins to build your faith. Y eso te ayuda a desarrollar la fe. Sometimes the wounds are very deep and it takes a while to heal.
A veces las heridas son súper profundas y toma tiempo sanar. But a sign that you're healing is that you're starting to feel you can't put faith in somebody else. Pero una señal de que estás sanando es que sientes que puedes dar pasos para sanar. Find the person you can put faith in. Encuentra una persona en la que puedas poner tu fe. You know, in business, many wealthy people first lose all their money En los buenos negocios, muchas veces las personas al principio pierden todo su dinero and they just go back at it again. y después simplemente regresan. They don't let that stop them Ellos no dejan que eso les detenga, because faith is so important. porque la fe es tan importante. If our faith has been destroyed by somebody, we can't let that be the end Si es que nuestra fe ha sido destruida por alguien, no debemos dejar que ese sea el fin, because we won't have much of a spiritual life if we don't have faith. porque si no tenemos fe no vamos a tener una vida espiritual. Make sense? Tiene sentido. So it's a kind of a psychological and spiritual combination. Es una combinación de algo espiritual y psicológico. You have to get the psychology together to some degree to be able to have the confidence to take shelter again. Tienes que tener la parte psicológica hasta cierto nivel para tener la confianza. But it's important. Eso es importante. Otherwise, that experience could define the rest of your life. Porque si no, esa experiencia puede definir el resto de tu vida. And you don't want that to happen. Y no quieres que eso pase. And for many people, you know, highly charged emotional experiences define their whole lives. Sorry, how can you- Highly charged emotional experiences or traumatic events end up defining their whole future. Para muchas personas, algo que fue pesado espiritualmente puede cambiar todo su futuro. That's not good. Y eso no es bueno. So that's the general idea. Esa es la idea general. Okay. Está bien. Mas? Another question? Or you want to think of that? I don't know if I want. Yes. Thank you so much for this action. I want to ask you, you talked about it's very important to talk with people, to have a lot of experience, and it's very important to talk with them. And I feel a lot of faith when I read books of Srila Prabhupada. And sometimes I'm very inspired, and sometimes I read it like just ordinary book. Mhm. Más o menos. Yeah. More or less. Yeah. What should I do to improve it? Thank you. Okay. Su pregunta fue que a ella le inspira mucho leer los libros de Srila Prabhupada y eso le ayuda a construir la fe, pero en otras ocasiones lo lee solamente como un libro ordinario y la pregunta es cómo puede mejorar eso. It's kind of like japa is like that sometimes. A Also. veces el canto de la yapa es así, Sometimes very inspired, and sometimes nada. a veces uno está muy inspirado y otras veces para nada. I would turn the question back on you Yo regresaría la pregunta and hacia say, ti. when that happens, Le diría, cuando eso te pasa, ask yourself the question you just asked me. pregúntate a ti misma la pregunta que me acabas de preguntar a mí. What can I do now? ¿Qué puedo hacer ahora? Why am I just taking this like some ordinary book? ¿Por qué estoy tomando este como solo un libro ordinario? What do I need to do to adjust my attitude? ¿Qué puedo hacer para acomodar mi actitud? I was asked to write a book on reading affirmations.
Me pidieron que escriba un libro acerca de afirmaciones de la lectura. I haven't done it yet. Maybe you can help me. Todavía no lo he hecho, me pueden You ayudar. come up with some affirmations, Si es que se les ocurre una you know, afirmación, why this is important. porque esto es importante. So that's one point. There's another point. Ese es un punto, pero hay otro punto. Knowledge in and of itself is not enough. El conocimiento por sí solo no es suficiente. So when we're reading, we have to be thinking, okay, this is what it says. What does this look like for me? Cuando leemos, estamos pensando, ok, esto es lo que dice, pero que, ¿cómo yo lo veo? If I'm actually going to do this. Si es que de hecho voy a hacer lo que dice. So you can be asking those questions. Puedes preguntarte esas preguntas. A devotee is kind to everyone. Un devoto es bueno con todos. Okay, what does this look like in my life? ¿Cómo se ve eso en mi vida? How do I treat everyone? ¿Cómo trato a los demás? How do I treat the ants ¿Cómo trato a las and the hormigas, plants a las plantas, and that person over there that I don't like? a esa persona que no me cae bien? Then we really have to go deeply Y into tienes que seguir profundizando understanding. hasta comprender. So that, I think, aside from your question, I always recommend reading that way. Aparte de tu pregunta, siempre recomiendo leer de esa manera. Otherwise, you have an understanding, De otra manera, tienes cierta but comprensión, it's just theoretical. pero solamente es teórica. It's like taking a class on how to pilot a jet airplane. Es como tomar una clase acerca de cómo ser el piloto de un avión. You know, you kind of understand it. De alguna manera lo entiendes, Much different than flying. pero volar es de hecho muy diferente. So sometimes when we understand it intellectually, we think we understand it. A veces lo entendemos de manera intelectual y creemos que ya lo entendemos. So we have to test ourselves. Así que tenemos que probarnos a nosotros mismos. Like, how would I know I understand this? What would it look like in my life if I understood this? Para saber si lo entendimos de verdad, cómo se vería mi vida si es que de hecho entendí lo que estaba And leyendo. that can be a shocking experience Y eso puede ser una experiencia impresionante, because you may realize that you actually never understood something that you thought you understood very well. porque puedes darte cuenta de que en realidad no entendiste algo que sí pensaste que entendiste muy bien. So I think that's the only way to read personally. Yo pienso que esa es la única manera de leer. You ever questioned yourself why you did something Alguna that vez- devotees don't normally do? Or said something devotees don't normally say? ¿Alguna vez se han preguntado por qué hicieron o dijeron algo que los devotos normalmente no hacen o dicen? That could be a reason. Ahí puede haber una razón. I haven't embodied in my life what's on the pages of the book. No he encarnado en mi vida lo que está en las páginas del libro. It's what I call the 19th chapter of the Gita. Eso que dice en el capítulo 19 del Bhagavad Gita. Like, 19th chapter is your life. El capítulo 19 es tu vida. What does it look like? ¿Cómo se ve? Does it look like the verses of the Gita or something else? ¿Se ve como los versos del Bhagavad Gita So o we algo want diferente? the 19th chapter to look like the other 18. Y queremos ver que nuestra vida sea como el capítulo 19 más que los otros 18. One of the big realizations I had, at least for me, it was big, Una de las grandes realizaciones que tuve was an awareness that I didn't have awareness, me di cuenta de que no tenía conciencia, an awareness that I thought I was acting properly when I wasn't, Sorry, Maharaj, can you repeat? an awareness that I thought I was acting properly when I wasn't acting properly. Se dio cuenta de que no estaba actuando correctamente cuando pensó que sí estaba actuando correctamente. How can you correct yourself if you're not even aware that you're doing something wrong or you're not doing something right? ¿Cómo puedes corregirte a ti mismo si ni siquiera te das cuenta de que no estás haciendo algo bien?
This is such a big problem Este es un gran problema. because I know something, I think I'm doing it. Porque yo sé. I'm sorry, Maharaj. Because I know it, I think I'm doing it. Porque pienso que sé lo que estoy haciendo. Did you say it right? I think so. Did I say it right? ¿Lo dije bien? Sí. Because I know something, automatically I think, because I know it, I'm doing it. Automáticamente pienso que estoy haciendo porque sé lo que estoy haciendo. Rather, we should think, because I know it, all I know is that I know it, nothing more until I actually assimilate it and apply it. It's complicated. Can you say it again? It's too complicated for me to say it again. If all I know when I know something is that I know it. Entonces, lo único que sé cuando sé algo es que lo sé. That's all I know. Eso es todo lo que sé. Assimilation and application is a different level. La asimilación y la aplicación está en otro nivel. It's a different step. Es un paso más Step allá. one is understand the information. El paso 1 es entender la información You know, and then begin processing it, y después tengo que empezar a procesar and then apply it. y después aplicarlo. And I would say step 4 is be aware of whether or not you're applying it. Y yo diría que el paso 4 es estar consciente de si es que lo estoy aplicando o no. I've seen devotees do things which are things devotees should not be doing, but they had no awareness that what they were doing was wrong. He visto devotos que hacen cosas que los devotos no deberían hacer, pero ellos no tienen la conciencia de que lo que están haciendo está mal. I was one of those devotees. Yo era uno de esos devotos. Not that I was, I still, time to time. No era, sino que todavía soy de vez en cuando. And if we can catch ourselves in the act of doing something wrong, then we can correct ourselves. Y si es que podemos darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal en el momento que estamos haciendo algo mal, entonces podemos corregirlo. Then we can say, now I really understand. Entonces ahí podemos decir, ahora lo entiendo de verdad. Before that, we can say, I know. Oh, I know this verse. I know what it says. Antes de eso podemos decir, oh, yo conozco este verso, yo entiendo. lo It que says dice. I'm not the body. I know it. Everybody knows it. Dice que no soy el cuerpo, yo ya entiendo eso, todos saben eso. Let's go have a pizza Vamos a comer pizza, because I'm not the body. porque no soy el So cuerpo. I can eat as much pizza as I want. Así que Because I'm puedo not the comer, body. Who cares? puedo comer toda la pizza que quiero, porque yo no soy mi cuerpo, ¿a quién le importa? And I think in the world today, Pienso que en el mundo de hoy, people are at a point la gente no tiene un they're punto. getting extremely fed up with so-called spiritual people who don't walk the talk. Y están llenándose de conocimiento espiritual, entre comillas, de gente que no hace lo que predica. And if you want to convince somebody of an idea, the best way is to be the idea. Y si es que quieres convencer a alguien de una idea, la mejor manera es ser la idea. There was one preacher or saint who famously said something. Había un predicador famoso que una vez It dijo algo, was something like this. era algo como esto: I preach all day, predico todo el día and sometimes I say a few things. y a veces digo un par de cosas. All day I'm living the teaching. And sometimes I tell people about the teaching. Todo el día vivo predicando y a veces le hablo a la gente acerca de la prédica. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Maestro, tengo una pregunta. ¿Cuál es su punto de vista con respecto o cuál es la relación entre la cultura védica
con la cultura que habita en estos territorios, que han habitado con la cultura ancestral, como por ejemplo los Shuar, los Oriente, o los Cañaris de aquí en este territorio en que habitamos. ¿Cuál es la relación? He's asking what's the relation between the Vedic culture and the ancient cultures in our territory, like the Cañaris or the people in the jungle, the Shuaras. Oh. I would have to speculate. Tendría que especular. See, the thing is, Vedic culture, it's not just one culture. La cosa es que la cultura védica no es solamente una cultura, It's very vast. es muy amplia. I'm sure there are lots of similarities Estoy segura de que hay muchas, in terms of understanding the sacredness of the earth and of life. hay muchos puntos similares en términos de cómo entender lo sagrado de la vida Higher powers y los poderes superiores that supply what we need. que nos dan todo lo que necesitamos, Especially respect for the earth. sobre todo el respeto por la tierra. But there's different modes of worship in the Vedas. So you'll find some very similar to cultures everywhere in the world. En los Vedas explican muchas maneras de alabanza y de seguro van a encontrar ahí algo similares a otras culturas del mundo. But then as it goes higher, you'll get more differences. Pero si es que te elevas más vas a encontrar más diferencias. You know, the Brahmins chanting mantras, fire yajnas, Los brahmanas cantando mantras, haciendo sacrificios de fuego, demigods coming. los semidioses que vienen, It's pretty high, pretty up there. se sube mucho de nivel. I don't know the indigenous cultures that well. I know about indigenous cultures, but I don't know the details. No conoce mucho los detalles de las culturas ancestrales. But one thing we can say, Una cosa sí podemos decir. as society has progressed technologically, atheism has increased proportionately. Desde que la sociedad ha evolucionado tecnológicamente, el ateísmo también ha evolucionado. So, you know, when people live off the land, they're closer to the land, they're closer to, it's just naturally more spiritual. Sabemos que la gente que vive en los campos y más conectado con la tierra está más consciente. Yes. Tal vez no enfoqué también la pregunta, más que nada iba en relación, por ejemplo, cómo Krishna, claro, muchas de las culturas tal vez no saben directamente Krishna, como solo toman a Dios como de otra forma. Claro que Dios es uno solo y está sosteniendo todo lo que estamos viviendo en este presente, pero tal vez eso, ¿cómo es la relación con sus devotos que tal vez actúan y sirven para él, pero no saben de su existencia? Eso, por ahí va. So the question is how Krishna relates and reciprocates with his devotees that have not the conscious that he is Krishna, but still worshiping in their ways. Oh, yeah. Okay, that's a good question. Es una buena pregunta. Like worshiping in other religions, Como por ejemplo. como por ejemplo alabar en otras religiones. Depending on the desire Dependiendo de su deseo and the sincerity, y su sinceridad and you could say intelligence, not IQ, y de su inteligencia, no tanto del intelecto, but the openness to be open to common sense. pero la apertura que tengan al sentido común. People will be guided according to how much they're ready, how much guidance they're ready for. La gente va a ser guiada en el mismo nivel en el que ellos estén listos para ser guiados. So it may take many lives. Así que puede tomar muchas vidas. And it may be that they have to go through different practices or religions. Y puede pasar que ellos tengan que pasar a través de muchas otras Bahunam. prácticas y religiones. Bahunam janmanam ante. Krishna says many births and deaths. It Krishna may be required. Krishna dice que puede ser que requieran muchos nacimientos y muertes. Like we've come into this world Hemos venido a este mundo with some knowledge, con un poquito de conocimiento. not what we learned in school, but what we've learned through our lives.
No lo que aprendemos en la escuela, sino lo que aprendemos con la vida. And it's going to continue. Y va a continuar. And at some point, bingo, liberado. Y en algún Finito. punto nos liberamos. No más material. Existence material finito. So it depends on us, Depende de nosotros. how much we want, how Well- sincere we are. Cuánto queramos o qué tan sinceros somos. Want to hear a funny story? ¿Quieres escuchar una historia chistosa? So he's a devotee now. He tells his story. Ahora la persona que cuenta la historia es un devoto. And it's a similar story Una that historia many people have. y muchas personas les ha pasado algo similar. You hit a point in your life where you don't know what to do. Llegas a un punto en la vida en el que no sabes qué hacer. And you kind of just feel like, I don't know to go left or right. Llegas a un punto en donde no sabes si quieres ir a la izquierda o a la derecha. And then you offer a prayer, Y después haces una oración which goes something like this. y que dice algo así. God, if you exist, show me. Dios, si es que existes, muestra. So this devotee offered that prayer. Este devoto hizo esta oración. An hour later, Y una hora después, toc, 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 Bhagavad Gita, un Bhagavad Gita right to his house. llegó a su casa. Yeah, so if the desire is that intense, you get faster service. Si es que tu deseo es así de intenso, tienes un servicio más rápido. If it's not so intense, it'll take a few lives to get the knock, knock, knock. Si no eres tan sincero, va a tomar un poco más de tiempo que te llegue esa señal. Yeah. So, Krishna's waiting and wanting, but he's not interfering. Krishna está esperando y queriendo, pero él no está interfiriendo. He's reciprocating Él está reciprocando 100 times. 100 veces. You have a little desire, he'll reciprocate 100 times. Si tienes un pequeño deseo, él va a reciprocar 100 veces. If you have no desire, then he can only reciprocate with nothing, which equals nothing. Si tu deseo es cero, él no puede reciprocar con nada porque tu deseo es cero. Nada times 100 still is nada. Nada por 1000 es igual a nada. So if you ever wonder why Krishna is not reciprocating, then ask yourself, am I making any investment that he can reciprocate with? Entonces, si es que nos pasa que sentimos que Krishna no está reciprocando, debemos hacernos la pregunta, de pronto yo no estoy invirtiendo nada con lo que él pueda reciprocar. This one man went to church, he prayed to God, help me win the lottery. Un hombre se fue a la iglesia y le pidió a Dios que le ayude a ganarse la lotería. You have lottery here? Sí. Yeah. Oh God, please help me win the lottery. Dios, ayúdame a ganarme la lotería. He heard a voice. Y él escuchó una voz. God said, Dios dijo, go buy a lottery ticket. anda a comprar un ticket de la lotería. Got to make a little investment if you want reciprocation. Tienes que al menos hacer un poquito de inversión para que pueda reciprocar contigo. Yeah, so this is so important. Esto es muy importante. We're expecting to get return on our investment way more than we're investing, and sometimes not investing at all. Queremos recibir mucho más de lo que estamos invirtiendo y muchas veces no estamos invirtiendo nada. Why isn't God reciprocating? ¿Por qué Dios está reciprocando? Well, how much did you invest? ¿Cuánto invertiste? Oh, I didn't think about that. Oh, no he pensado en eso. Well, maybe you should, Quizás deberías, because you have to give him something to reciprocate with. porque tienes que darle algo para que él pueda reciprocar con eso. Why is Maya so strong? ¿Por qué Maya es tan fuerte? How much have you invested in Maya? ¿Cuánto has invertido en Maya? Quite a lot, actually, now that I think about it. Bastante, ahora que lo pienso. So that's why she's strong. Es por eso que ella es fuerte, Big investment. porque estás haciendo una gran inversión. If you give Maya nothing to work with, she's got nothing to work with, then you're safe. Si no le das a Maya nada con lo que ella pueda trabajar, entonces es todo a salvo.
It's that simple. Es así de simple. That's all it is. Es todo lo que hay. Where you give your energy, A dónde pones tu it'll energía, come back regresa. to material or spiritual. Si a lo material o a lo espiritual. Simple. 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 Muy, muy simple. No complicado. No es complicado. No es complicado. Only took me 50 years to figure it out. No es complicado, solo me tomó 50 años darme cuenta. And once I figured it out, I realized it's quite simple. Y una vez que me di cuenta dije, ay, era bastante simple. Everything's like that, isn't it? Muchas cosas son así, ¿no es así? When you finally figure it out, you realize the truth is simple. Cuando finalmente te das cuenta, ves que en realidad era simple. That's why it takes so long to figure it out, Es por eso que because you una think it's toma- complicated. se toma tanto tiempo en darte cuenta que es simple. Piensas que es complicado. Charlie, Maharaj Mahatma, ¿me permite hacer una segunda pregunta? Can I make a second question? $10 for the second question. First question free, second question $10. You can pay me next time. Okay, Ok. Si por cuestión karmática nos toca un papá, un padre raro, ¿cómo soportarlo y por qué? If because of karmic questions and for karmic matters, we get a strange father. How to deal with him and why to deal with him. oh, how to deal with a strange father? How strange is it? Qué tan extraño es, qué tan raro es. Bicho raro. Very strange. Malo. Mean, Mean, malo. malo, yeah. Probably from a distance. Probably better to deal from a distance. Mejor lidiar con él desde una cierta distancia. You have to. I don't know the situation, but No conozco la situación, pero sometimes you can't deal with it. a veces no hay cómo lidiar con eso. Yeah, just try to understand what you can and can't do. Trata de entender qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. And don't do anything that's going to handicap you spiritually. Handicap son unos de alguien sabe el significado. And Limitar. No hagas nada que pueda limitar tu camino espiritual. limitar. Yeah, okay. It's going to be bad for your spiritual life. Lo que sea malo para tu vida espiritual. We have obligations to our family, Tenemos obligaciones hacia nuestra familia, but sometimes those obligations can be difficult pero a for our veces spiritual life. esas obligaciones pueden ser complicadas para nuestra vida espiritual. So we have to be careful. Tenemos que tener cuidado. We have karmic responsibility, Tenemos responsabilidades kármicas, but we have spiritual responsibility as well. pero también tenemos responsabilidades We have to espirituales. balance them as best we can. Hay que equilibrar esos dos de la mejor manera. Should we end now? You've been sitting here a long time. Deberíamos ya terminar, hemos estado aquí sentados. I mucho mean, tiempo. I can go longer, but I don't want to keep people here Yo puedo continuar, pero no quiero who want to mantenerlos go aquí. home right now. Quieren ya irse a su casa. I'm just getting warmed up myself, Recién but estoy I don't know calentada, if that's the same for all of you. pero no sé si es lo mismo para usted. Mañana, mañana de mañana. Hasta mañana de mañana at the Bhakti tree. What time, Divya? 6:30 a 8. No, muy temprano. No, me dijo 7. ganamos. Bueno, que quiera llegar. 7:30? No, 7. 7. 7. 7. Prabhu said today that the devotees
devotee that wants to chant japa, Oh, yeah, from oh, yeah. 5 o'clock we are chanting. Yeah, from 5 o'clock, you can go over and Pueden llegar a las 5 de la mañana Chant si japa. quieren para cantar japa. then class day on 7. Y luego la clase Siete. empieza a las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 7, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20. 21, 22. I won't waste your time. Prabhu, una cosa más difícil es séptima, décima. Oh, The hardest décima. is 7th, 10th. Oh, yeah. Oh, yeah. Well, if I were in charge of the universe, I would just make one language, make it easy for everybody. Si yo estuviera a cargo del universo, hubiera hecho solo un lenguaje, les hubiera hecho más fácil a todos. And that one language in 50 years would become 2,500 languages. Un lenguaje que después de muchos años se convierte See? en muchos lenguajes. Ah, perdón, puedo hacer una segunda pregunta. Can I make a Para second? Segunda pregunta. Okay. $10. Give you 1 year to pay. Okay. Puedo preguntar. Sí. Bueno, hay muchas preguntas que quisiera hacer, pero no. There's many questions I want to make, but Okay. I just make one. ¿Qué tiempo toma iniciarse ya como oficialmente en la conciencia o en el movimiento de la conciencia Krishna? How long Para- does it take to officially get initiation in our movement? Así, porque quienes estamos iniciando, no hay un mentor espiritual todavía. Because we're just starting and here we don't have a mentor. Yeah, yeah. Y qué tiempo, o si hay que cumplir estrictamente los principios regulatorios. How long and do we need to strictly cuestión de follow the tiempo, four ¿ok? principles? Si es cuestión de tiempo. Primera cosa, develop your relation with Srila Prabhupada first Primera cosa, desarrolle su relación con Srila Prabhupada as your Parama Guru. como tu Param Guru, Yeah. Para means like grandfather guru. como tu abuelo, como tu maestro, como un abuelo. And then by hearing from other gurus, you will find one that you feel very close to and inspired by. Y después, escuchando a otros gurus, vas a encontrar a uno con quien te sientes muy cercano e identificado. And you'll ask that guru if you can be a disciple. Y después pregúntale a ese guru si tú puedes ser su discípulo. And then generally after that, at least 1 year. Y generalmente después de eso, por lo menos un año, Some gurus may require 3, 6. algunos gurus 7. requieren 3, 6, 7 años. And it also depends on you. Pero también depende de ti. They may see, oh yeah, you are good, you're stable, you're a little older, we don't have to worry about you, so we can, so then quicker. El maestro puede ver que eres buena, eres estable, ya tienes una cierta edad, entonces eres buena candidata. Someone else just wanders off the street by accident, they're 18 years old, so we want to wait a little bit and see. Con alguien que solo anda por ahí, tiene 18 años y pasa en la calle, sería prudente esperar un poco más de tiempo. I heard that the male brain doesn't actually really start working till they're about 28. Escuché que el cerebro de los hombres no empieza a funcionar correctamente sino hasta que tienen 28. But yeah, I think some male brains have never started working yet. Yo creo que algunos cerebros de los hombres nunca empiezan a funcionar. So it will depend. But initiation is a formality. La iniciación es una formalización. The main thing is you develop a relation with Prabhupada and a spiritual master Lo principal es que hagas una relación con Srila Prabhupada y como maestro espiritual based on your faith, basada en tu fe, your compatibility, your inspiration to serve. tu compatibilidad y tu inspiración para servir. And that's the main thing.
Eso es lo más importante. Initiation is less important. La iniciación es menos It's importante. important, but without the first, the initiation is not not profundo. Es importante, pero sin lo primero, la iniciación no tiene un significado profundo. Okay, Gracias. we'll give you a discount on the next question, Le damos descuento en la siguiente pregunta. since you have so many. Yes, Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta referente a lo que hablaban en la mañana y es muchas de las veces estar en un camino espiritual y estar conociendo de Krishna y llenándose de amor por él y elevando la conciencia, ¿no? Como muchas de las veces uno se pone, digamos, expectativas muy altas, entonces digo como sí, tal vez me gustaría ser como tal devoto, tal vez me gustaría cambiar mi vida de tal forma en la que yo pueda avanzar mucho más rápido. Entonces, se hablaban de que eran como los escalones, ¿no? Que uno va siguiendo, pero muchas de las veces esos escalones llevan mucho dolor, porque tal vez ya no puedo llegar a cumplir, qué sé yo, los 4 principios y cantar sus 16 rondas por un año entero, como tal vez para una persona fue más sencillo. Entonces, ¿cómo tomar ese proceso de aceptar que no para todos se da así de fácil y que para unos tal vez es más complicado y conlleva también mucho sufrimiento en medio de toda la felicidad? So she's asking about how we were talking in today's morning class, how we have to advance in Krishna consciousness step by step, otherwise it can be artificial. But she's asking how to deal with the pain or disappointment of not being able to be like some other devotees, or how to deal with this courage. The best thing is to prevent the pain in the first place. Lo primero es evitar el dolor. Because the pain is coming from a lack of accepting how I am. Porque ese dolor viene desde una falta de aceptar quién soy. And accepting situations I can't change at the present. Y de aceptar situaciones que no puedo cambiar. So whether you accept it or not, it's not going to change who you are. Así que lo aceptes o no, eso no va a cambiar quién eres tú. The only thing it's going to change is how you feel about yourself. Lo único que va a cambiar es cómo te sientes acerca de ti mismo. So if you don't accept yourself, you'll feel bad about yourself. Así que si no te aceptas a ti mismo, te sientes mal de quién eres. You'll then have not much enthusiasm. Y después no vas a tener mucho entusiasmo. So now you're like defeating yourself. Estás como luchando contigo Yeah. mismo. Where if you think spiritual life is a long process, El camino espiritual es un proceso largo. and the first most important thing is I need to be enthusiastic. Y la primera cosa más importante es que necesitas ser And if I can't entusiasta. accept myself, Y si no puedes aceptarte a ti I won't have misma, any enthusiasm. no vas a tener ningún entusiasmo. Now, it's not necessarily a spiritual problem. No necesariamente es un problema espiritual. It could be a problem that you had before, Puede ser un problema que tuviste antes and so it's just carrying over. y ahora solamente estás cargándolo. So then you may have to go deeper, to, like, why don't I accept myself? Quizás debas ir más profundo de por qué no me acepto a mí mismo. Why do I think there's something wrong with me ¿Por qué pienso que hay algo mal conmigo that I can't accept? que no puedo aceptar? And the worst thing is, La peor cosa es when we focus on what's wrong with us, we lose sight of what's right with us. cuando nos enfocamos en lo que está mal en nosotros, perdemos la visión de qué es lo que está bien en nosotros. And it's like all that energy you could get from focusing on what's good about yourself, you could block off. Toda esa energía que podrías enfocarle en ver qué es lo que está bien contigo está bloqueada. It's like you made $1 million this year Es como que hubieras hecho $1 millón and de you're este totally año depressed y estás completamente deprimido. because you're focused on the fact you didn't make $1 billion. Porque no estás enfocado en el hecho de que no hiciste $1 billón. It's something like that. Es algo como So- eso. So we have to think in a way in which we'll be enthusiastic.
Tenemos que pensar de manera que podamos ser entusiastas. And I can say from personal experience, self-acceptance is practically, it's the foundation for enthusiasm. Y yo puedo decir por experiencia personal que Self-acceptance is la the la foundation. aceptación de uno mismo es el fundamento para tener una vida entusiasta. Because without that, we'll always be thinking about somebody else who's better. Porque sin eso vamos a pensar que Yeah. alguien más es mejor. And here's the interesting thing, that other person who you're envious of is envious of you because she thinks you're better. Y lo interesante es que a veces esa persona a la que le tienes envidia te tiene envidia a ti porque ella piensa que tú eres mejor. Okay, it's time for a joke. Es tiempo de un chiste. When I was 20, I cared about what everybody was thinking about me. Cuando yo era joven pensaba lo que todos podrían estar pensando de mí. When I was 40, I stopped caring. Cuando ya cumplí 40 me dejó de importar. And when I was 60, I realized nobody was thinking about me in the first place. Y ahora que tengo más de 60 me doy cuenta de que en primer lugar nadie estaba pensando en mí. So, sooner or later in life, you realize that what you think about yourself is really what is going to determine your determination, your enthusiasm, etc., not what other people think. Tarde o temprano en la vida te das cuenta de que lo que tú piensas acerca de ti misma va a determinar quién en realidad eres y no lo que otras personas puedan pensar de ti. Some of the greatest inventions ever made Uno de los más grandes inventos que alguna vez se han were hecho made by people who were told you're crazy. fueron hechos por personas a quienes les dijeron que estaban locos. They didn't believe those people. Ellos no creían en ellos. O sea, no creían. There's this amazing story. Hay una gran historia. I think it was Albert Einstein. Creo que era Albert Einstein. Albert Einstein's teacher sent him home with a note. I think it was Albert Einstein, and said, "Give this to your mother." El profesor de Albert Einstein le mandó una notita a su casa y le dijo que le entregue a su mamá. And the note said, "Your son is learning impaired, and you should get him out of school and train him to be a carpenter." La notita decía que algo en su hijo no estaba bien y que mejor le eduquen para que sea carpintero o algo así. And his mother read him the letter, Y su madre escribió una carta. and she read it and said, "The letter says, Albert, that you're a genius, and there's no need for you to stay in school, so you should go on and do greater work." La mamá leyó la carta y le dijo a su hijo, lo que la carta dice es que eres un genio y que no necesitas ir a la escuela porque puedes hacer otras cosas. And he never knew that's what the letter said until one day, long after his mother died, he was going through her things and he found that letter. Y él no supo lo que realmente decía la carta hasta después de que su madre murió y él encontró esa carta. So ultimately, it's, of course, how we see ourselves that's going to make the Entonces, difference. de hecho, es el cómo nosotros nos So- vemos a nosotros mismos lo que va a hacer la diferencia. So in my analysis of this, Mi análisis de esto, I always think, I never want to be in a position where I won't be enthusiastic. yo pienso que nunca quiero estar en una posición en la que no pueda ser entusiasta. And then I realized I have to accept myself as I am. If I don't, I can't be enthusiastic. Entonces, si es que no me acepto a mí mismo, no voy a poder ser entusiasta. You're okay, Tú estás muy bien and you can be more okay tomorrow. y tú vas a estar mejor mañana. And every day you can be a little more okay. Y cada día vas a estar mejor y mejor. And that's the platform from which you'll make spiritual advancement. Y esa es tu plataforma para poder hacer un buen avance espiritual. Simple. Simple. And it took me 50 years to figure that one out. Me tomó 50 años darme cuenta de eso. Hare Krishna. I'm a slow learner. Yo aprendo muy lento. Life is always giving us lessons, La vida siempre nos da lecciones and we're not seeing them. y a veces no las vemos. One of the reasons we can't accept ourselves is society has told us there's something wrong with you.
Una de las razones por las que no nos aceptamos a nosotros mismos es porque la sociedad ha puesto estándares que te hacen pensar que algo está mal contigo. Prabhupada never said that to us. Prabhupada nunca nos dijo eso. Nunca, Nunca, nunca. Nunca, es nunca, never. nunca, nunca, nunca. Never, never, never. And there was so much wrong with us. Y había tantas cosas mal en nosotros. But Prabhupada saw we were sincere. Pero Prabhupada vio que éramos sinceros. That was enough. Y eso era suficiente. If you have sincerity, that's all you need. Si tienes sinceridad es todo lo que You could be the necesitas. most messed up person in Cuenca. Puedes ser la persona más problemática de Cuenca. But you have sincerity, Pero si tienes sinceridad, no problem. no hay problema. You'll become Krishna conscious. Te vas a volver consciente de Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Premanandi. Adios, amigos. You like my Spanish, Gabriela? You're getting better, right? Mejor, mejor. Poquito, poquito, poquito. Mejor, mejor. Un día hablo español. Perfectamente. Perfectamente. Un día. Prometes. Todo el mundo. Prometes. Hare Krishna.